Bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Juan Carlos Bernal y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Vamos a iniciar este programa viendo cómo finalizó la moneda extranjera, el dólar en Colombia. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, un cierre de 3.763,44 pesos y un promedio en el día de 3.741,47 pesos. Vemos que en la jornada de la mañana empezó fluctuando, pero luego tuvo un ascenso. Se está revaluando la moneda extranjera frente al peso colombiano. Recordemos que la TRM que rige para este día es de 3.716,73 pesos, una apertura de 3.725 pesos para el dólar, con un mínimo de 3.717,55 pesos y un máximo de 3.765 unidades, negociadas más de 1.596 millones en esta jornada. Podemos ver que el dólar cerró al alza en este día y también pues que terminará con una TRM superior a la que regirá durante toda esta jornada. Pero tenemos que decir que el dólar subió con fuerza este jueves después de que las reservas de que el actas de la Reserva Federal hicieran menos probable un recorte de tipos en Estados Unidos en diciembre, y sus fuertes ganancias frente al yen japonés llevaron a los operadores a preguntarse si las autoridades del país nipón podrían intervenir para frenar una mayor caída en su moneda. El dólar alcanzó allí en el país oriental los 157,78 yenes al cierre de la sesión asiática, su nivel más alto desde enero. El reciente descenso del yen se inició después de que el ministro de Finanzas Satsuki Katayama declarara que no se había tratado de ningún tema específico de divisas en la reunión con el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda. El yen logró cierta estabilidad al inicio de la sesión europea, con el dólar subiendo un 0,1% hasta los 157,36 yenes. Sin embargo, la moneda japonesa se ha depreciado alrededor de un 6% desde que la primera ministra Sanae Takaichi fue elegida líder del partido gobernante el mes pasado. Esta medida se ha tomado a pesar del aumento de los rendimientos de los bonos japoneses, ya que los mercados están preocupados por la magnitud de los préstamos necesarios para financiar los planes de estímulo de Takaichi. Ahora vamos a revisar cómo finalizó el índice DXY, el índice que está midiendo el dólar a nivel internacional. Vamos de inmediato a ver el DXY, cómo aparece aquí. Estamos con el Dow Jones, pero revisemos de inmediato índice DXY que nos mide todo. Parece que tenemos un pequeño problema con la información en estos momentos, pero ya está cargando de nuevo aquí. El índice del dólar 100,24 puntos, subiendo 0,11% durante esta jornada, por encima de los 100 puntos para el índice internacional que mide al dólar frente a las demás divisas y también monedas del mundo. Pero tenemos que seguir con noticias internacionales. Ahora vamos a Europa, allí donde la justicia española condenó a Meta, la matriz de Facebook e Instagram, a pagar más de 620 millones de dólares a medios locales por competencia desleal. Esto al considerar que infringió la normativa sobre protección de datos personales, una decisión que podría sentar precedentes. Condena a Meta en España. Un juzgado de Madrid ordenó el jueves a la empresa estadounidense, propietaria de Facebook e Instagram, pagar 479 millones de euros a más de 80 medios por competencia desleal. Además, tendrá que abonar 60 millones de euros por intereses legales. La Asociación de Medios de Información, que nuclea entre otros a El País, El Mundo, ABC o La Vanguardia, había demandado a fines de 2023 a Meta Irlanda, donde el gigante tecnológico norteamericano tiene su sede europea. El tribunal mercantil encargado del caso consideró que la compañía obtuvo una ventaja competitiva significativa al realizar publicidad en sus redes sociales Facebook e Instagram, infringiendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos. El tribunal explicó que Meta Irlanda no ha aportado al procedimiento las cuentas de su negocio en España, por lo que el juez se basó en los datos proporcionados por la prensa digital española.
Su conclusión fue que durante los 5 años que duró la infracción, entre 2018 y 2023, la compañía había ganado en España con el negocio de publicidad en línea más de 5.281 millones de euros. El juez consideró que parte de ese dinero debe repartirse al resto de los competidores del mercado publicitario español, entre ellos a la prensa digital española. Bueno, y ahora volvemos al mercado de los Estados Unidos, pues los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaron este jueves ante la reacción de los inversores al informe del mercado laboral de septiembre publicado con retraso. El informe mostró que se crearon más empleos de los esperados durante el mes, mientras que la cifra de agosto se revisó a la baja. La tasa de desempleo de septiembre alcanzó su nivel más alto en casi 4 años. La economía del país norteamericano sumó muchos más empleos de los esperados en septiembre, según un informe muy esperado, publicado este jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales. Pero la tasa de desempleo aumentó ligeramente. El empleo no agrícola aumentó en 119.000 puestos durante el mes, superando la estimación de consenso de Dow Jones para septiembre, que preveía 50.000, tras una revisión a la baja en agosto, donde se estimaba una pérdida de 4.000 empleos. El total de julio también se revisó a la baja hasta los 72.000, lo que supone un descenso de 7.000 empleos con respecto a la publicación anterior. Además de la cifra principal de empleo, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que la tasa de desempleo aumentó al 4,4%, la más alta desde octubre de 2021. El informe podría influir en la próxima decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal en diciembre. Tras la publicación de los datos de septiembre, los operadores de futuros de tipos de interés descontaron una mayor probabilidad, un 42%, frente al 30% del miércoles, de que la Reserva Federal recorte estos tipos otro cuarto de punto en su próxima reunión, según la herramienta CME FedWatch. Sin embargo, hace una semana la probabilidad de un recorte en diciembre era del 50% y hace un mes el mercado estaba prácticamente unánime con una probabilidad de recorte del 99%. Los inversores del mercado de bonos también seguían analizando las actas publicadas el miércoles de la reunión de octubre de la Fed, que pusieron en manifiesto las divisiones entre los funcionarios de la Reserva Federal sobre si la desaceleración del mercado laboral o la inflación representan la mayor amenaza para la economía estadounidense. Los responsables políticos discreparon sobre la evolución futura de los tipos de interés y varios miembros con derecho a voto pidieron que no se produjeran más reducciones de estas tasas en lo corrido del año. Vamos de inmediato a revisar cómo finalizaron los bonos del Tesoro estadounidense. A 2 años cayeron 0,051 puntos hasta con un 3,54% de desbalance, mientras que a 10 años se redujeron 4,69 hasta y perdieron 0,032% hasta el 4,69%. Baja en los bonos de Tesoro estadounidense durante esta jornada de jueves, tanto a 2 como a 10 años. Pero de inmediato vamos a revisar los precios del petróleo, que subieron ligeramente este jueves tras caer en la sesión anterior, impulsados por una reducción mayor de la esperada en las reservas de crudo de Estados Unidos y un repunte generalizado del mercado de activos de riesgo. Ambos índices de referencia repuntaron tras caer alrededor de un 2% en la sesión anterior, después de que informes indicaran que los Estados Unidos estaban renovando su presión para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y había un elaborado marco para ello, lo que podría significar que se liberaran más barriles rusos en el mercado. Los mercados bursátiles del planeta, que a menudo se mueven al unísono con los precios del petróleo, repuntaron este jueves ante el entusiasmo de los inversores por los resultados de Nvidia, el gigante de los chips de inteligencia artificial, que superaron las previsiones. Mientras tanto, el plazo impuesto por las sanciones estadounidenses al comercio con los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil vence este viernes, mientras que Lukoil y cualquier pretendiente por sus activos tienen hasta el 31 de diciembre para llegar a acuerdos que involucren su extensa cartera internacional.
Un factor que contribuyó al alza de los precios del petróleo desde el lado de la demanda fue la mayor reducción de lo previsto en las reservas de crudo de los Estados Unidos, que reflejó el aumento de la actividad de refinado en un contexto de buenos márgenes en el mayor consumidor de crudo del mundo y la demanda de exportaciones también de crudo estadounidense. Las reservas del petróleo cayeron en 3,4 millones de barriles hasta los 424,2 millones en la semana que finalizó el pasado 14 de noviembre, según informó la Administración de Información Energética, frente a las expectativas de los analistas consultados por Reuters, que preveían una reducción de 603,000 barriles. Dicho esto, los analistas también señalaron que las reservas de gasolina y destilados en Estados Unidos aumentaron por primera vez en más de un mes, una señal de desaceleración del consumo. Entre tanto, las ganancias se vieron limitadas por los persistentes temores a un exceso de oferta en el mercado petrolero y por la cotización del dólar estadounidense cerca de su máximo en 6 meses, lo que encarece las materias primas denominadas en dólares, como el petróleo. Bajo todo este contexto que así les acabo de decir, se comporta en estos momentos el petróleo. Vamos a revisarlo. Pues el WTI, el West Texas Intermediate, con futuros a diciembre de 2025, cae un 0,79% a esta hora de la tarde hasta los 58,97 dólares por barril. Aquí podemos ver cómo ha sido su comportamiento durante el último año. Está tocando cerca de sus mínimos de los últimos 12 meses. Entre tanto, vamos a revisar cómo está el crudo del Mar del Norte, el crudo Brent, con futuros a enero de 2026, 0,27% de caída durante esta jornada. A esta hora, 63,34 dólares por cada uno de sus barriles. Vemos también que ha tenido caídas, pero no está ni cerca de los mínimos que ha tocado durante el último año el crudo Brent. Pero tenemos que venir ahora a la región, pues el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dejó claro que la salida de las energías fósiles debe ser la prioridad de la COP30, pero matizó que cada país debe poder hacerlo a su ritmo en la recta final de las negociaciones en Belén de Pará. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dejó claro el miércoles que la salida de las energías fósiles debe ser la prioridad de la COP30. Sin embargo, matizó que cada país debe poder hacerlo a su ritmo, en la recta final de las negociaciones en Belém. Y es por eso que nós colocamos la cuestión del mapa do caminho. Por eso introdujimos la idea de un plan de acción. Necesitamos mostrar a la sociedad que queremos esto sin imponer nada a nadie, sin establecer plazos para que cada país decida lo que puede hacer dentro de su propio tiempo, dentro de sus propias posibilidades. As coisas que ele pode fazer dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades. Lula acudió de nuevo a la COP30, algo raro para un presidente, para dar un empujón a las negociaciones. Brasil quiere a toda costa que la primera COP en la Amazonía sea un éxito, y la flexibilidad es un ingrediente imprescindible en las negociaciones climáticas. Los casi 200 países miembros de la COP ya anunciaron hace 2 años que su objetivo era emprender una transición para abandonar esos combustibles emisores de gases de efecto invernadero. Pero ahora más de 80 países están conformando una alianza cada vez más poderosa, que exige una hoja de ruta con plazos y pautas para pasar esa página. Esa hoja de ruta es uno de los puntos de discusión más calientes en Belém, y países productores como Arabia Saudita no quieren ceder más terreno. Mas que nós estamos falando sério. É preciso que a gente diminua a emissão de gases. Pero ya que estamos hablando en serio, necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Debemos comenzar a pensar en cómo vivir sin combustibles fósiles y construir una nueva forma de vida. Sem combustível fóssil. E construir a forma de como viver. A la COP30 no acudió por otro lado Estados Unidos, el principal productor de petróleo en el mundo. Lula aseguró que esperaba algún día poder convencer al presidente Donald Trump del peligro que representa el cambio climático y se mostró muy feliz del avance de las negociaciones. Brasil anunció por otro lado que Alemania aportará 1.000 millones de euros a otra iniciativa brasileña lanzada en la COP30, un fondo para la preservación de las selvas tropicales. La presidencia brasileña de la conferencia se mantuvo por su parte encerrada durante todo el día para alumbrar un nuevo borrador de acuerdo de la conferencia que previsiblemente será publicado el jueves. La COP30 termina oficialmente sus trabajos en la noche del viernes. No, y después de esta importante información que se produce allí en territorio indígena en Brasil, en medio de la COP30,
30, que ya finaliza este fin de semana. Vamos a revisar cómo está operando el dólar next day, que en estos momentos tiene un precio de cierre de 3.760 pesos con un promedio de 3.748,54 pesos. Podemos ver que va al alza el dólar next day, el que se negociará el día de mañana, pero también podemos ver algunos de los movimientos de bonos estadounidenses y los futuros de commodities. Aquí vemos que el petróleo cae 0,79%, mientras que el gas natural cae un 0,97%. El oro pierde 0,35% hasta los $4.068 por onza, uno de sus precios más altos a lo largo de la historia. Mientras que la plata pierde 0,95% y el cobre cae 1,04%. En monedas internacionales vamos a revisar las principales divisas. Pues la libra esterlina gana un 0,15% frente al dólar estadounidense, mientras que el euro se desvaloriza 0,052%. El dólar canadiense gana un 0,31%, mientras que la moneda australiana, el dólar australiano, cae un 0,309% frente a la moneda, la divisa estadounidense. Bueno, con esta información llegamos al final de este espacio. Pero ustedes continúen con toda la programación habitual de Primera Página del canal de los negocios. Recuerde que los acompañó Juan Carlos Bernal.